Bienvenidos caballeros a un episodio más de esta serie de las letras rojas. Una serie que tiene como intención revisar el carácter del varón perfecto con la intención de compararnos con él y saber qué tan lejos o cercanos estamos a cumplir con la estatura del varón perfecto. Por supuesto, un varón que jamás se equivocó, que jamás pecó, que mostró la gloria perfecta del Señor y que hoy vamos a ver que además de mostrar la gloria perfecta del Señor, también mostró la divinidad perfecta del Señor, destellos preciosos y enormes que algunos apóstoles tuvieron la oportunidad de disfrutar y de notar. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el capítulo número 17 en este episodio que estamos revisando en esta ocasión. Y lo último que vimos fue cuando está tratando con Pedro de una manera tan específica en el capítulo 16 de Mateo, donde le pregunta a Pedro en el versículo número 13, 14, bueno, pregunta en general, no pregunta a Pedro, sino que Pedro es quien contesta y pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro contesta y dice, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, ¿de acuerdo? Eso se lo dice en el versículo número 16, le dice, tú eres el Mesías, Cristos, el Hijo del Dios viviente. ¿Está bien? Y entonces el Mesías le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y nada la podrá conmover, ni las puertas del Hades. Y ya habíamos platicado sobre eso, ya revisamos qué concepto es este. Y luego después aparece con respecto a su muerte, él anuncia su muerte, estamos hablando de que el Mesías anuncia su muerte, y justamente Pedro se le ocurre regañarlo, por así decirlo, se le ocurre reprenderlo, y el Mesías le dice, apártate de mí, Satanás. Ya habíamos visto un contraste muy fuerte donde le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y después le dice más abajo, apártate de mí, Satanás. Un contraste muy fuerte en la descripción que pudiera dar el Mesías sobre Pedro, ¿no? Sin embargo, era parte del proceso de enseñanza de Pedro, ya hemos platicado de eso. Sinceramente ha sido algo bien intenso lo que hemos estado analizando. Y quizás si de pronto se les ha olvidado, si de pronto se les llegó a olvidar, aún estamos en el laboratorio de las parábolas, ¿sí? Todavía seguimos ahí y ahí viene la parte final, la parábola que justamente es allá la de la siembra y la cosecha, la del fruto del sembrador, va a cerrar todo ese ciclo de parábolas o todo ese comentario de parábolas, pero aún seguimos en la parábola que tiene que ver con la perla de gran precio. ¿Se acuerdan que Pedro es la perla de gran precio? Un ejemplo de la perla de gran precio. Pues aún seguimos ahí porque está Pedro prácticamente en la lente, así tal cual, en la lente del Mesías con la intención de tratar con él. ¿Está bien? Y nos encontramos justamente en la sección del capítulo 17, versículo 1, donde dice que 6 días después Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Yo quiero suponer que hoy vamos a alcanzar a ver todo lo que implica este capítulo, o especialmente esta sección del capítulo, ni siquiera todo el capítulo, de la sección del capítulo. Pero si no lo acabamos de ver, que es probable, ¿saben una cosa? Hay que tener tranquilidad y paciencia. Les aseguro que vale todo el tiempo invertido lo que vamos a analizar acá, porque no es algo pequeño, ¿sí? Vemos en el capítulo 17 el título de la transfiguración, ¿sí? Cuando hablamos de la transfiguración, ustedes saben perfectamente que no es algo pequeño lo que va a pasar acá. Y si nunca has pasado tiempo revisando a qué implicaciones tiene el tema de la transfiguración, te aseguro que no es poco. ¿Por qué? Porque se ve aquí lo que Apocalipsis trata. Se ve aquí lo que Daniel 7 está intentando describir. Por lo tanto, probablemente no alcancemos a concluir con toda esta sección y porque habla después sobre Elías y si Elías ya vino. ¿Quién es este Elías y Moisés que aparecen? Pero no hay problema. Vamos a ir avanzando poco a poco con la intención de poder asegurar que esté bastante bien entendido todo. ¿Sale? Dice acá y empieza comentando el escritor Mateo que 6 días después de esto, dice, o de lo que había pasado, Jesús toma a 3 de sus discípulos. Menciona a Pedro, quien es el tema de estudio que hemos estado revisando desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Pero también menciona ahora a 2 nuevos discípulos. Estos son Jacobo y Juan, que por cierto eran hermanos, hijos de Zebedeo, ¿de acuerdo? Estos 2 hermanos
Se cree que incluso tenían una, eh, una compañía pesquera, ¿de acuerdo? Y que probablemente habían dado incluso trabajo a Pedro y a Andrés, su hermano. Probablemente estos ya se conocían desde antes, ¿sale? Y dice que a estos dos también los llevó. Hemos tenido la idea de que Juan siempre ha sido como el discípulo amado del Mesías, lo cual no es mentira. Sin embargo, también Juan tenía sus importantes deslices y complicaciones que lo hacían llamar junto con su hermano los hijos del trueno. Cierto, exactamente. Esto nunca lo tuvo Pedro, por supuesto, por sobrenombre. Sin embargo, ya te imaginarás por qué tenían un tema con respecto a los hijos del trueno. ¿Por qué les habían puesto los hijos del trueno, no? Pero bueno, 6 días después. Todo esto hoy, y es que esa es la parte que nos va a tomar más tiempo, es que a pesar de que este estudio se trata y se basa en revisar el carácter del Mesías, especialmente esta ocasión vamos a necesitar revisar prácticamente verso por verso los detalles con la intención de comprender por qué pasa lo que pasa, por qué lleva a estos tres discípulos y qué enseñanza nos puede dejar. Les aseguro que se van a sorprender de la conclusión tan sencilla pero tan potente que este episodio nos va a traer. Así que tengan paciencia. Muy bien. 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de con respecto al último versículo que menciono en el versículo número 28 del 16. Es cierto, os digo, perdón, el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es el contexto después de 6 días, ¿de acuerdo? 6 días después de que mencioné esta idea del Hijo del Hombre en su reino. Es importante porque los hombres no tienen reino. Sin embargo, este es un hijo del hombre y vamos a platicar un poquito sobre eso porque se va a transfigurar, ¿ok? 6 días después, este concepto de 6 días es bien importante, es bien importante. Sin embargo, hay una perspectiva distinta con respecto a esto, ¿sí? En el libro de Lucas, cuando habla sobre la transfiguración, mis queridos amigos, no menciona 6 días, menciona realmente que hay 8 días. ¿Sí? Entonces hay un poco de variación entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas con respecto a la transfiguración. Sin embargo, si fueran 6, 7 u 8, podríamos pensar que había pasado aproximadamente una semana. ¿Está bien? Probablemente habían pasado 8 días desde el día que dijo el tema de lo de Pedro con respecto a que va a morir el Hijo del Hombre y demás, y luego después 6 días que habían pasado y después un día más para subir al monte. Podríamos pensar incluso había oportunidad para que fueran 6, 7 u 8 días, por supuesto que sí. El 6 regularmente en la palabra habla acerca de la humanidad imperfecta. El número 6 regularmente tiene que ver con humanidad, la creación del hombre. El día sexto trajo al hombre a la creación, se acuerdan ustedes perfectamente, y habla acerca como de esta imperfección, ¿cierto? Habla acerca de este concepto de que no está completo. El número 7, por su parte, de hecho, tiene que ver justo con lo contrario. Habla acerca de plenitud. ¿De acuerdo? Pero plenitud en qué aspecto, o hablar de algo completo, ¿en qué aspecto? En un aspecto completamente terrenal, ¿sí? Hay que recordar que la tierra se creó en 7 días, incluyendo el Shabbat, incluyendo el día de reposo, incluyendo el séptimo día. Por lo tanto, el 7 habla de plenitud, pero ¿en qué aspecto? ¿Plenitud divina? No, no, no. Plenitud humana, plenitud terrenal. Por otra parte, el día número 8 habla acerca de eternidad, plenitud divina, de la renovación completa de todas las cosas. Si hablamos de un octavo día en la semana, ¿a qué nos referimos? A que volvió a comenzar, a que volvió a iniciar. Cuando hablamos del número 8, habla acerca de esta trascendencia, habla acerca de este logro de restauración divina. ¿Por qué nos importa el concepto de los números? Bueno, porque lo que va a pasar acá tiene que ver con eso, ¿sí? Van a ver a Jesús, van a ver a Yeshua con una naturaleza que ellos no habían visto antes. No se habían topado con ese aspecto de Jesús previamente. Y dice que toma a estos hombres y dice que
toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo que te decía hace un momentito es que, bueno, Pedro lo hemos revisado por tantas ocasiones, ¿de acuerdo? A Juan, por su parte, habíamos relacionado siempre con el concepto del discípulo amado y demás. Y en el caso de Jacobo no se menciona mucho, pero ahorita hay una parte que te quiero contar que sí es importante. Ok, toma a 3 de sus 12 discípulos, todavía un grupo más selecto. Él tenía sus, ¿se acuerdan que una vez eligió 70 para enviarlos y después los envió por parejas? También tiene el grupo de los 12, que es justamente lo que siempre hemos conocido, y de los 12 había un grupo todavía más selecto que eran 3 discípulos. Estos serán Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Estos 3 discípulos, hay ocasiones donde los invita a participar en sucesos o milagros donde a nadie más deje entrar. Por ejemplo, la transfiguración solamente estarán ellos, ¿de acuerdo? Cuando Jesús sana o resucita, mejor dicho, a la hija de Lázaro en Lucas 8, solamente permite que entren estos 3 a presenciar el tema de la resurrección de esta hija, de esta nena, ¿de acuerdo? Cuando Jesús está muy triste y está en el monte Getsemaní, en el monte de los olivos, en este jardín, pues, solamente, bueno, a los discípulos los pone a orar y después dice que a ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los toma todavía más adelante y les pide que oren con él. Esta parte es importantísima, de verdad, muy importante, porque este grupo selecto lo va a conocer al Mesías en esta ocasión con su divinidad y la parte que van a poder percibir de Jesús, pero también este mismo grupo habrá de ser el que lo ve en su momento de mayor debilidad, en el monte de los olivos, en el jardín del monte de los olivos. Lo va a ver allí con plenitud de gloria, este grupo, pero también va a ser el mismo grupo que lo ve debilitarse y entristecerse. Esto estamos hablando en Marcos 14:33, ¿de acuerdo? No lo quiero que lo veamos para no ocupar tiempo para eso, pero quiero que se pongan a pensar, es el mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces, es un grupo que lo acompañaba en ciertas ocasiones todavía muchísimo más potentes. ¿Por qué Pedro? Pedro fue célebre, ¿de acuerdo? Porque siempre fue, como hemos platicado, un personaje bastante en bruto, ¿de acuerdo? Esta parte es importante. Él fue siempre un personaje en bruto y quiero que tengan presente esto que ya lo habíamos platicado antes, pero Pedro concluye su aprendizaje hasta cuando el Mesías resucita, se le encuentra y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro escucha esto de Jesús, ahí concluye más o menos prácticamente su desarrollo con el Mesías. Después de eso el Mesías asciende y se va, ¿de acuerdo? Eso es lo que está registrado. Y después Pedro, el mismo Pedro que arrancó la oreja a este discípulo perdón, a este guardia del sumo sacerdote, el mismo Pedro que va a interrumpir la transfiguración aquí, el mismo Pedro que le dijo a Jesús que tuviera misericordia de él, ese mismo Pedro, ya hemos dicho, va a hablar en Hechos 2 y en Hechos 10 de una manera magistral e increíblemente potente. Ese es el mismo Pedro. Por lo tanto, por alguna razón, Jesús lo traía por todas partes, porque el temperamento de Pedro habría de servir para cimentar la iglesia del primer siglo. Sí, entonces, ¿por qué Pedro formaba en uno de los espacios de este equipo de 3 tan selecto? Porque el temperamento de Pedro iba a ser útil para arrancar el ministerio después de que Jesús se fuera. El tema es que necesitaba mucho trabajo y por eso lo metía a todas partes, incluso a la transfiguración, a pesar de que le interrumpiera. Lo metía incluso con la hija de este personaje que te mencionaba ahorita justamente. Y también prefería Jesús ponerlo a entrenarse que alejarlo. Entonces, Pedro por eso está en el grupo de 3. ¿Por qué Jacobo y por qué Juan? Ellos tenían su temperamento también, ¿de acuerdo? Hablemos un segundito de Juan. Juan era también un tipo atrabancado y un tipo a veces desbocado. Era un tipo que de verdad a veces no pensaba muy bien lo que decía y hay una ocasión donde le piden a Jesús junto con Juan, por allá de Lucas 9, donde le preguntan si ellos podrían sentarse con Jesús en el reino de los cielos, uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, imagínate nada más la actitud que tenían, el poder que tenían mental y este empuje que daban de pronto cuando intentaron por allá
En Lucas 9 también, cuando intentan pedirle a Jesús que envíe fuego del cielo para quemar una zona de Samaria con la intención de poder reprender a los que habían rechazado el mensaje. Y Jesús los reprende a ellos y les dice, el Hijo del Hombre no vino para destruir, vino de hecho para rescatar y restaurar y redimir a las almas. Ustedes quieren destruirlas. Y por eso les apodaban el Hijo del Trueno, porque tenían esta intensidad y esta potencia de pronto que Jesús necesitaba mesurarlos. ¿Sí? Además que, déjenme les digo esto, Jacobo es una persona que de verdad se notaba esta potencia brutal que también fue importante para cimentar la iglesia del primer siglo. Esta parte es bien importante. Fue tan potente, mi querido Javier, mi querido Jera, que fue el primero de los discípulos en ser mártir. En Hechos capítulo 12 se menciona, que él fue asesinado a espada por Herodes. ¿Sí? Imagínate nada más eso. Él murió como mártir, él murió literalmente por cumplir su ministerio. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cómo crees que hablaba? ¿Cómo crees que se dirigía? ¿Y cómo crees que se movía si fue el primero en ser destruido o el primero en ser acallado? Definitivamente tiene una potencia brutal, muy grande. Y también el Señor lo necesitaba de verdad desarrollar y para eso lo llevaba a todas partes con este equipo tan selecto. Y Juan, lo que te decía hace un momentito, considerado el más íntimo de los discípulos con su hermano, mandó pedir o pidió quemar una sección de Samaria por su rechazo. Y bueno, al final de cuentas de Juan se establece muchísimo y se nota, por supuesto, con sus cartas. Y al final es el único que escribe Apocalipsis. ¿Qué quiero decir con esto? Estos tres personajes serían elementales. De verdad, serían elementales y personajes claves para arrancar y de verdad cimentar. Y como dice Pablo, fíjate de lo que te voy a decir. Como dice Pablo, y te voy a pedir que vayamos un segundo a Gálatas capítulo 2. Pablo menciona que ellos tres, bueno, especialmente ellos dos, porque Pablo solo habla de ellos, de dos, que es Juan y Pablo, y Pedro, perdón, menciona que son columnas, columnas para desarrollar la palabra. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Aquí hay una parte interesante de todo esto y te voy a pedir que vayas conmigo un segundo. Gálatas 2 y versículo 9. Y ahí menciona, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, quien es Pedro, ustedes ya lo saben, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice ahí, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro consideraba que estos tres apóstoles que aparecen aquí eran de verdad cimientos y columnas para el desarrollo de la palabra y del evangelio. Este Jacobo que aparece aquí, por favor, no confundir. Este Jacobo no es Jacobo del que estamos platicando, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, no es él. Este Jacobo que aparece aquí es el hermano de Jesús, ¿de acuerdo? Es un Jacobo distinto, ¿sale? Pero como quiera tenlo presente. Pero lo que nos importa acá es que Pablo consideraba a Pedro y a Juan como personas de verdad esenciales para el desarrollo ministerial. ¿Por qué entonces tenía este grupo de tres? Porque eran las personas que más iban a ser útiles y necesarias para arrancar el ministerio. Por eso había un grupo de tres. Dice en el versículo número 17, en el versículo número 1, perdón, dice que los llevó aparte a un monte alto. Un monte alto. Por favor, no pierdas de vista que la transfiguración se desarrolla en el contexto de un monte alto. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Un monte alto. ¿Qué implicaciones tiene el monte alto? Ustedes ya saben perfectamente que cuando el rabino no enseñaba en la sinagoga, el sitio donde enseñaría en su lugar sería un monte. ¿De acuerdo? Cuando el maestro se apartaba con sus discípulos a un monte, era porque los iba a instruir. Los montes siempre van a estar relacionados con enseñanzas y doctrinas
íntimas. Por eso, lo hemos dicho esto antes, por eso cuando el Mesías menciona y dice que en los tiempos finales huyan a los montes, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. Esos conceptos de los montes, ¿a qué se refiere? Se refiere a la instrucción, ¿sí? Entonces, si menciona y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es, voltearé y me acordaré de lo que he sido instruido. Y en la instrucción que he aprendido, que de dónde viene mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No me olvidaré, no me olvidaré. Si dice, huyan a los montes, que dice, repliéguense, repliéguense lo que han aprendido, repliéguense en lo que han escuchado, repliéguense a lo que han sido instruidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los montes no va a haber tribulación, en los montes no va a haber dificultades, en los montes no va a haber persecución. Ahí ya estando en el monte ya te salvaste. No, por supuesto que no. Hace referencia a la instrucción que ha recibido. Los montes son sinónimos de instrucción. Y aquí los lleva a un monte alto. A estos tres discípulos los lleva a un monte alto, ¿de acuerdo? Y este era algo tan íntimo, tan íntimo, que prácticamente mostraría su gloria más potente, el punto más alto de su gloria, lo mostraría en la intimidad. Algo interesante, escuchen esto porque el punto de mayor gloria lo tendrá en intimidad y el punto de mayor deshonra aparentemente lo colocará en el punto más visible de ese momento. El punto más visible es la mera capital. Qué contraste tan extraño del Mesías. El punto de mayor gloria lo hace en privado. Y el punto de mayor humillación lo hace en público y en la plena capital. ¿Por qué nos importa todo esto? Porque definitivamente estamos notando esta capacidad de trabajar en lo humilde, en el servicio, en la entrega. No era un rey hijo de David, era un rey hijo de José. Un rey de verdad, el Mesías ben Yosef. Algo en lo oculto para no ser reconocido por su majestad, sino para ser reconocido por el cumplimiento de los mandamientos de manera correcta, en el servicio y en la aplicación definitivamente funcional de sus palabras. Todo esto es lo que el Mesías quería mostrar. Y ese momento de mayor gloria lo hace en un punto bastante íntimo. ¿En dónde más podemos notar? Y este es un importante necesario, un punto importante necesario para seguir desarrollando este estudio. ¿En dónde más pudiéramos notar un monte, un monte con altitud y un monte con altitud donde podemos notar que hay una transfiguración, que también alguien se está transfigurando? ¿En dónde más? ¿Qué otro monte y en dónde más podríamos pensar que existe esta oportunidad? Por supuesto, el único monte donde hay otra transfiguración es en el monte Sinaí, ¿sale? Y hay prácticamente dos personajes que viven esto. Hay una sugerencia que les quiero dejar, pero primero vamos a la parte que sí es certera. Ustedes se acordarán perfectamente cuando Moisés pasa tanto tiempo con el Señor, escuchando al Señor y sus palabras, y escucha recitar los mandamientos, y está prestando atención al Señor en la nube. Pasa 40 días en el monte Sinaí, en la cumbre del monte, y cuando desciende junto con los mandamientos que los viene cargando, ustedes se acordarán perfectamente que su rostro dice que brillaba. Brillaba y brillaba y brillaba. ¿Por qué brillaba el rostro de Moisés? Porque la gloria, por supuesto, del Señor que le impartía y el escuchar sus palabras estaba transfigurando su ser. Por eso es que en esos momentos Moisés puede no comer. En esos momentos Moisés puede estar de verdad atento, probablemente incluso sin dormir, ¿sí? Este estado en el que Moisés se encontraría era un estado que estaba transfigurando su cuerpo. ¿Qué es transfigurar? Estaba transformando su cuerpo. Y esto es algo que enseña la palabra con respecto a los tiempos finales, que serán los tiempos iniciales de la implementación del reino del Señor. Pero dice que nos dará cuerpos. ¿Se acuerdan cómo dice esta característica? Cuerpos
glorificados, ¿sí? Que habremos de ser revestidos por cuerpos inmortales. ¿Cómo es esto? Bueno, Moisés lo estaba viviendo. Moisés, si se queda más tiempo, si se queda unos 80 o 120 días, no sé cuánto, seguramente no era necesario tanto, pero Moisés estaba viviendo esto. Entonces tenemos un antecedente donde Moisés estaba casi siendo transfigurado y cubría su rostro porque resplandecía. Otro personaje que también vivió algo muy parecido, no sé si ustedes se acuerdan, pero me quedó presente esta idea y se las quiero compartir, es Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías estaba huyendo porque lo querían matar y de hecho pasa 40 días sin comer ni beber después de que es alimentado por estos emisarios del Señor? Y entonces le reanima el ángel y lo manda a caminar y dice que llega hasta el monte Oreb. Dice que llega hasta el monte Sinaí. Elías llegó exactamente también al monte Sinaí. Y estando allá dice que escuchó la voz del Señor, el siervo apacible, y Elías dice que cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué razón Elías cubriría su rostro, no su cabeza? Dice que su rostro lo envolvió prácticamente en un manto. ¿Qué fue lo que vio Elías para querer cubrirse el rostro? ¿Qué fue lo que Elías percibió? ¿Y qué estaba pasando con Elías y su cuerpo? Estamos hablando, y déjenme aquí, tengo la cita, pero es primer libro de Reyes. Ahora se lo resuelvo porque seguramente lo tengo en los apuntes, ahora que lleguemos allá. Pero esto aparece en el libro de Reyes. Entonces, ¿qué pasaba con estos personajes? Que extrañamente son los que van a regresar acá. Son los personajes que van a aparecer aquí abajito. Estamos en un momento de llegar a la transfiguración y aparecen Moisés y Elías. Entonces, es una sugerencia la idea de Elías porque lo de Moisés está muy claro. Lo de Moisés es evidente que definitivamente está apareciendo y se está de verdad entrando en este estado de, pues, de glorificación. Moisés está entrando en este estado de glorificación y Elías de pronto se cubre el rostro, quizá porque probablemente también estaba entrando en ese estado. Eso es algo potente, ¿sí? Y vamos a seguirlo revisando un poco más y un poco mejor, ¿de acuerdo? Vamos a la parte donde menciona con respecto a, dice en el versículo número 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿De acuerdo? Dice el versículo 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su aspecto cambió, ¿de acuerdo? La palabra transfigurar, esa palabra que aparece ahí, ponlo en chiquitito, por favor, si quieres en tu propia Biblia. La palabra del Strong es la palabra G3339. Y esta palabra transfiguró podría ser escrita tal cual como transformó. Y se transformó delante de ellos. Es la palabra G3339. Y entonces, con gusto. Y entonces, su aspecto cambió, como cambió el aspecto de Moisés, ¿de acuerdo? Y este aspecto es algo importante, esto que te voy a decir, es apreciable al ojo humano. Es un aspecto apreciable. ¿Qué significa esto? Que puede ser, pues, visto comúnmente con el ojo, por el ojo humano, tal cual como es. Y entonces se transfigura delante de ellos en este monte alto, está bien, en este monte que está apartado de sus discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, ¿de acuerdo? ¿Y qué fue el aspecto que vieron ellos? Dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, igual que el tema con Moisés, ¿de acuerdo? Voy a seguir leyendo y ahora regresamos acá y dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, levántense y no teman.
Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Vamos a dejarla hasta ahí y regresaremos ahora a continuación al versículo número 2. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta idea del rostro que brilla como el sol y los vestidos blancos que vamos a ver justamente acá, pues te vas a dar cuenta, ¿de acuerdo? Te vas a dar cuenta que esta descripción de aspecto es muy parecida a lo que menciona en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13, y es también una descripción muy parecida que aparece en Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos por favor un momento, esa es la parte instruccional que vamos a necesitar tener presente para extraer lo que queremos aprender. Vamos por favor un segundo a Apocalipsis, por favor no pierdas a Mateo, ¿de acuerdo? Apocalipsis capítulo 1. Y va a describir a un personaje, y dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Por favor, encierren la palabra o al Hijo del Hombre, perdón. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, dice acá. Dice, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿sí? Como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A quién está describiendo aquí? Está describiendo, de acuerdo, al que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves en el versículo número 11, ¿de acuerdo? Y después, si te fijas y seguimos leyendo, está describiendo como lo que acabas de ver ahí, ¿no? Y quiero hacer contigo un cuadro imaginario, ¿está bien? Por favor, quédate conmigo. En el capítulo de la transfiguración te puedes fijar que menciona perdón, que tiene su aspecto en su rostro como sol y sus vestiduras blancas. Acá quisiera preguntarte, de la descripción que acabamos de leer, ¿cuál es la descripción que corresponde con esas dos características? Rostro como el sol, ¿de acuerdo? Y vestidos blancos. ¿Aparece esto acá o no aparece esto acá? ¿Sí? Aparece justamente cuando dice sus ojos como llama de fuego. ¿Sí? El concepto de llama de fuego y sol es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese concepto sí se repite. Ahora, el tema de las vestiduras blancas, aquí lo lograron notar o no lo lograron notar. ¿Está presente? Pues no está tan presente, de hecho dice nada más con respecto a su vestido, dice de una ropa que llegaba hasta los pies. No menciona el color, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo pendiente. ¿A quién está describiendo aquí, mis estimados? Esta es la parte que vamos a necesitar entrar un poquitito. Por favor, les pido su esfuerzo para poder lograrlo. Y cuando, si estás ocupado ahora, no pasa nada, puedes ver la grabación, pero va a ser importante para la conclusión a la que queremos llegar. Te vas a sorprender, te lo aseguro. ¿A quién está describiendo aquí? Está describiendo al Hijo del Hombre. Punto, ¿ok? Está describiendo al Hijo del Hombre. Dice un poquito más abajo en el versículo número 16, este personaje dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Ándale tú, aquí está, su rostro era como el sol. Ahí está el concepto que necesitamos, que es exactamente el mismo. Dice, cuando resplandece con su fuerza, está hablando del sol. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, por favor, subrayen todo el versículo 16. Dice, tenía en su diestra, perdón, versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿A quién más acabamos de ver que pasa eso? A los discípulos. Literalmente con los discípulos pasó exactamente esto. Cuando escucharon la voz, temieron, se postraron. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó y los tocó. Exactamente, mi querido Javier, los tocó. Entonces, ¿a quién está escribiendo aquí? ¿A Yeshua o al Padre? Fíjense lo que dice él. Yo soy el primero y el último.
el que vivo, perdón, y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién está escribiendo aquí? ¿Quién tiene aspecto como rostro de fuego? El Mesías, es Yeshua, el que está escribiendo aquí. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Es el Mesías. Y le dice, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Perfecto. Ahí correspondió perfectamente y sencillamente. Listo. Entonces, lo que están viendo, escuchen esto que les voy a decir, lo que están viendo Pedro, Jacobo y Juan en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, es lo que Juan va a ver a plenitud en Apocalipsis. ¿Sí? Lo que ven Pedro, Jacobo y Juan es solo un adelanto. ¿Por qué? Porque se interrumpe. Tengan presente esto. Se interrumpe, ¿de acuerdo? El proceso de transfiguración completo. ¿Ok? Ahora, déjame me adelanto un segundo a esto y perdón que de pronto las ideas no las tenga como que tan ordenadas. Te prometo que me esforcé muchísimo y tengo mis apuntes, pero si ustedes leen la transfiguración en Lucas, ¿de acuerdo? Déjenme les digo este apunte, es importante, por favor. Si ustedes leen la transfiguración en Lucas, se van a dar cuenta que Moisés y Elías están hablando con Jesús. ¿Y están hablando de qué tema? Están hablando de la muerte de Jesús. Vengan conmigo, por favor, un segundo a Lucas capítulo 9. Quisiera que lo tuvieran presente ustedes, por favor. Acérquense conmigo un momento. En Lucas 9, en el versículo 30 y 31. Por favor, acérquense conmigo a Lucas 9:30. Y dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, mira lo que hablaban con Jesús, dice, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Sí? Pedro, Jacobo y Juan estaban muriéndose de sueño, dice, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Perfecto, muy bien. Ya nos dimos cuenta que no fue a lo mejor un espacio tan cortito, sino que a lo mejor realmente pues se dieron cuenta que estaban hablando con Jesús. Moisés y Elías estaban hablando del sacrificio del Mesías en Jerusalén con Jesús. Esto es interesante, ¿no crees? Está interesante todo cómo se va desarrollando. Perfecto. Ahora, vemos que lo ven, pero Juan lo ve, ahora sí, a plenitud la transfiguración. Ya ve en la visión el la imagen y el aspecto del Mesías. ¿Cuál es la imagen y el aspecto del Mesías? ¿Qué fue lo que faltó que se describiera en la transfiguración? Esto que dice aquí, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos al tercer punto con respecto a este cuadro. ¿En dónde más se menciona, ahorita se los mencionaba ahorita, en dónde más se menciona un personaje que tiene el cabello como blanca lana, que tiene vestiduras blancas y tiene su rostro que brilla como el sol? ¿En dónde más y qué otro libro nos muestra una descripción parecida a esta? Y esto es la profecía de Daniel, ¿sí? El libro paralelo al Apocalipsis es la profecía de Daniel. Así que por favor acerquémonos un segundo a Daniel capítulo 7, donde se establecen exactamente estas ideas. Yo no puedo creer que el tiempo está volando, son las 7 de la mañana, está de verdad muy potente esto con respecto al tiempo, de verdad. Y les prometo que no vamos como, no, sí vamos como a la mitad. A lo mejor no acabamos hoy, pero no hay problema. Esto que sigue está interesante, por favor, no se pierdan, por favor, no se pierdan, ¿ok? Daniel capítulo 7, vamos al versículo 9. Tengan su marcatextos a la mano, esto nos va a tomar un buen tiempito, pero de verdad les va a valer muchísimo el esfuerzo. Daniel capítulo 7 dice, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Les hace ruidito, ¿cierto? Ya se prendió como que el primero de los dos. ¿Cuál era el primero de los dos? Vestido, y el otro era rostro. Ok. Vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ándale. Aquí menciona lana limpia.
Y en Apocalipsis, ¿qué mencionó? Blanco como la nieve. Perfecto, como quiera hace sentido. El pelo era blanco, pues, es lo que está mencionando. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pregunto, en este versículo 9, lo que tú has entendido, aprendido y desarrollado, ¿a quién está describiendo? ¿Al Padre o al Hijo? Opción uno, el Padre. Opción 2, el Hijo. ¿Qué es lo que tú has aprendido? Cuéntame, por favor. Menciona ahí el concepto del anciano de días. Regularmente, exacto, Mike, regularmente, exacto, mi querido Javier, y exacto, mi querido Gerardo, hemos aprendido que este es el Padre, porque menciona el concepto de anciano de días y pensamos como, wow, sí, es este como, pues, ser, el Padre es un ser con canas y viejito y te lo ponen como con barba y toda esa idea. Pero por favor tengan paciencia y dense cuenta que esta descripción que acabamos de leer acá es la misma descripción que menciona Apocalipsis. Y en Apocalipsis no estaba hablando del Padre, está hablando de Yeshua, porque dice este ser que tiene como anciano de días, dice, este ser dice, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Entonces pregunto, la descripción de Daniel capítulo 7 y versículo 9, ¿a quién corresponde? ¿Al Padre o al Hijo? Ahorita ustedes me dijeron, al Padre ese, pero tenemos esta incógnita con relación a lo que les estoy explicando ahora, ¿sí? Que las descripciones coinciden más bien, fíjate lo que te digo, más bien con ese otro concepto, ¿sí? Entonces está para estudiarse, por eso te decía, perdónenme, pero vamos a necesitar entrar primero a estudiar y después sacamos el extracto que nos interesa con respecto a todo esto. ¿Está bien? Entonces, fíjate nada más lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a esta parte que me gusta mucho y son unos versiculitos aquí abajo. ¿Sale? Por favor, vente conmigo al versículo número. Por favor, ven conmigo al versículo número. Versículo 13. Ven conmigo al versículo 13, por favor, y lee conmigo y date cuenta lo que dice. Dice, aquí dice que se sentó en el trono. Y ahí, ¿eso qué te dice, mi querido Javier? Cuando dice que se sentó en el trono, si quieres puedes activar tu micrófono, ¿ok? Me gustaría escucharlos y esta parte va a ser importante. No pasa nada que nos tardemos más y lo revisemos. Javier, cuéntame, esta parte de que se sentó en el trono, ¿qué te hace pensar? Que es el Rey de Reyes, ¿Y lo relacionas con quién? ¿Con el Mesías o con el Padre? con el Padre. Tú lo relacionas con el Padre, perfecto. Aunque Apocalipsis te ayuda y te dice, esto hace relación al Mesías. Mm, y está porque también también el Mesías se va a sentar en su trono. Exacto. Ese tema, mi querido amigo, y de verdad voy a pedir como su gran paciencia, de verdad su gran paciencia, es en relación a esta característica del Mesías. Porque la pregunta es, y esta parte me importa mucho, la pregunta es, ¿en quién se va a transfigurar el Mesías? O sea, ¿en qué se está transformando el Mesías? Ah, ok. Ya me explico, o sea, ¿en qué se está transformando el Mesías? El concepto del Padre y del Hijo, mi querido Javier, y para todos, por supuesto, y perdónenme que los meta esto, porque este espacio no es para eso. Este espacio de la letra roja no es para estudiar verso por verso, no es para sacar doctrina ni pulir doctrina, no, no es para eso. Sin embargo, les necesito llevar por acá porque se necesita, les prometo que se va a necesitar. ¿Qué es esto? Y es que esta parte me parece muy potente. El libro de Apocalipsis, mis queridos amigos, significa en español, Apocalipsis, ¿saben qué significa, cierto? Significa revelación. ¿Qué revela? Revela la identidad profunda, correcta, genuina y potente de Jesús. ¿Sí? La idea de Apocalipsis, mis queridos amigos, tiene la intención de quitar el velo que te puede separar de conocer la identidad real del Mesías. ¿Sí?
¿Qué dice Colosenses con respecto a esto? Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque a Dios le agradó, perdón, habitar en Él con toda su plenitud. ¿Sí? Tenemos la idea del Padre y el Hijo, que es lo que nos ha dejado este concepto después de estudiar la Trinidad y de este concepto complicado y toda esa idea, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del concepto del trono, ¿qué es lo que nos imaginamos? ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos del trono? Pensamos en una silla grande y al lado una silla más pequeña para que se siente el Hijo. ¿Qué es lo que pensamos? O pensamos con un estrado a la diestra para que, entonces el Hijo se sienta a la diestra. Y entonces, ¿qué aspecto tiene el Padre? El aspecto del Padre tiene un aspecto corpóreo, entonces. El aspecto del Padre es físico, es notorio, porque hemos también aprendido que dice que Dios es espíritu. Entonces, existe esta dualidad en el aspecto de hay un hijo de hombre y también hay un padre que es superior. Este concepto del padre viene del concepto del hebreo Abba. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo que es el concepto de Abba, ¿de acuerdo? De papá, de padre, ¿sale? Sin embargo, lo tenemos bien relacionado para ponerlo como una persona, ¿de acuerdo? Como si fuera una persona, algo físico, algo corpóreo. ¿Está bien? Sin embargo, la palabra Abba tiene más que ver con el concepto de la fuente de todas las cosas, más que con el que es progenitor o el que procrea. ¿Sí? Hemos considerado la palabra padre como alguien que procrea, no como alguien que es la fuente de. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos del concepto del Padre de Jesús o cuando el Mesías dice mi Padre, el Padre, ¿de acuerdo? En relación a esto, hace referencia más bien a la fuente de donde yo provengo. Mi fuente de donde yo provengo, la fuente de donde yo vengo, ¿de acuerdo? ¿Por qué te explico esto? Por lo que dice a continuación. Ven conmigo a leer el versículo número 3. Fíjate. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjate lo que dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si tú te pones a pensar en esto se resuelve fácil. Si tú intentas imaginarte esto que estás leyendo acá, esto se resuelve fácil, ¿ah? Porque dice, oh, claro, sí, por supuesto. Viene Jesús, se le acerca al Padre y entonces dice que se le da dominio, gloria y reino y, ok, bueno, está muy bien, ya se resolvió, ¿de acuerdo? Pero tienes un conflicto porque en Apocalipsis la descripción que le dan a Jesús es la descripción del anciano de días, ¿cierto? En Apocalipsis la descripción que le dan a Jesús. Y en Mateo 17, que es el capítulo de estudio de hoy, la descripción que se le da a Jesús en Mateo y en Apocalipsis es la descripción que en Daniel se le da al anciano de días. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Yo sé que de pronto está confuso y es muy temprano para ponernos a pensar tan intenso. Pero les quiero dejar esto de sugerencia y con esto vamos a cerrar hoy. Y les voy a pedir de tarea que se pongan a estudiar de verdad. O sea, en el aspecto de verdad les voy a pedir eso, no que se pongan a estudiar de verdad, sino que de verdad les voy a pedir una petición de corazón. Porfa, pónganse a estudiar. ¿Va? Ahora sí, quiero presentarles en la pantalla, les voy a traer desglosado este versículo. Hice mi mayor esfuerzo para acomodarlo lo mejor posible y que se entienda. Y se lo voy a presentar en el hebreo, ¿de acuerdo? Ahí lo deben de estar viendo. Ahí está entrando. Ok, ahí está. Déjenme los traigo para acá. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Ok. Estamos estudiando Daniel capítulo 7 y versículo 3. La siguiente semana les voy a pedir sus conclusiones, así que por favor, todo el mundo de verdad, atención. Y si no, ahorita no puede poner tanta atención, va a ser importante que durante la semana esté estudiando, por favor. ¿Va? Muy bien. Dice en el hebreo, mirando estaba en las visiones de la noche y con he aquí las nubes, y aquí con las nubes, perdón, de los cielos,
como hijo de hombre viniendo estaba y hasta anciano de los días se acercó y a su presencia lo condujeron. Ok, vamos con algunas palabras que me importan mucho, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar seleccionando este concepto de viniendo. Es la palabra que menciona ahí en el versículo número 13, dice que vino hasta el anciano de días. Ese concepto vino, viniendo, ¿de acuerdo? Es la palabra H858, ¿ok? La palabra que aparece ahí es la palabra ata, que es una derivación del arameo que corresponde al H857, ¿ok? Dame un segundo. Esta palabra, si le cliqueas, dice aquí que llegó a ser, ¿sí? Aquí está la definición. Creo que no se alcanza a ver bien, déjenme cambiarlo para acá, creo que acá se va a ver mejor. Un segundo, por favor. Quisiera que tuviera una mejor resolución, así que denme un segundito. Ahora estoy resolviendo. Un segundo. Ahí está. Creo que aquí se ve mejor. Listo, antes de ustedes disculpar. Perfecto, ahí está. Esta palabra que dice viniendo, tú te imaginas que está aproximándose, que está acercándose a él. Pero en el hebreo lo que dice ahí es que puede ser que también sea la palabra llegar a ser o llevar o una cosa por venir o traer o venir, ¿de acuerdo? Y esta parte es muy interesante porque hace referencia a que está llegando a ser también posiblemente. Ok, si tú dices, le cliqueas aquí en el 857, te dice literal llegar a ser. Aquí están estas palabras, llegar a ser, ¿sale? Entonces, por lo tanto, esa palabra que aparece ahí en el español que dice viniendo, mi querido Javier, y para todos ustedes, la palabra más correcta es llegar a ser o es una cosa que está por venir. Eso sería lo más primitivo aquí. Dice, mira, raíz primitiva sería realmente una cosa de llegar a ser. Entonces, cuando dice que estaba viniendo al anciano de días, este hijo del hombre, el hijo del hombre está acercándose o está viniendo, no, 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 está llegando a ser. ¿Sí? Eso sería lo más correcto, está llegando a ser. Ok, y luego dice, estaba, esa palabra estaba, que vamos a abrir acá, dice, que es la palabra 1934, ¿sí? Si estás apuntando, ahorita no apuntes nada, no te preocupes, ahorita pon atención y si quieres estar lavando al ratito, pero quisiera que te quedas conmigo, por favor, no te pierdas, ¿va? Dice, viniendo estaba, esa palabra estaba es la palabra 1934 y es la palabra Javá, ¿de acuerdo? Y mira aquí el concepto tiene que ver con contemplar, cumplir, estar, haber sido, mirar. Mira, tiene que ver con el concepto de mirar, ¿sí? Este concepto tiene que ver incluso con ser notorio. Aquí lo vamos a dejar esa palabra como la más importante. Dice, estaba viniendo, sí, puedes imaginarte que lo está caminando, que está caminando, pero lo más correcto es que está llegando a ser notorio o llegando a ser visible, ¿sí? Está llegándose a ser visto, ¿ok? Ya te vas imaginando a qué nos estamos refiriendo. Es el Hijo del Hombre que está llegando a ser visto. ¿Eso es lo que nos está queriendo decir esta sección? Bueno, pues vamos a descubrirlo un poquito más. Vamos ahora a esta otra palabra, ¿de acuerdo? Que esa no es la palabra, sino que es, déjeme que aparezca, como quiera va a aparecer todo. Uf, ya me acordé, no se movió, no se acomodó. Pero bueno, esta palabra que está aquí es la que sigue, la I, esta I, ¿de acuerdo? Solamente es una conjunción, es rapidito, es I, como poner esto y aquello. Muy sencillo, muy fácil, ¿de acuerdo? Pero la que nos importa mucho es esta siguiente palabra, hasta. Esta palabra hasta, mis estimados caballeros, está de verdad de poner atención. Es la palabra ad en el hebreo, perdón, H5705, correspondiente a H5704, que tiene que ver con a, entre tanto, hasta que o para. Si tú cliqueas en el 5704, te va a decir lo siguiente. Mira nada más. Dice, entre tanto y en cuanto, o siempre y cuando. ¿Sí?
Puede ser siempre y cuando con respecto al espacio, es decir, sí, puede ser que se estaba aproximando, andando, se está cerrando el espacio, ¿ok? Puede ser incluso de tiempo. Fíjate nada más esto de tiempo, por ejemplo, está sucediendo hasta que pase esto, hasta que pase lo otro. Puede ser. Hasta se refiere a de acercarse o de tiempo, hasta que pase aquello. O ese hasta 5705 puede ser de grado. ¿Qué significa eso? Que está desarrollándose hasta que llegue a un cierto grado. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, fíjate nada más esto. ¿Qué tenemos hasta ahorita entonces? Voy a ir subrayando con este color verde, ¿ok? Dice acá hasta ahora. Vamos a ver juntos, dice. Viniendo, no vamos a poner viniendo, vamos a dejar a llegar a ser, ¿de acuerdo? Está llegando a ser un hijo del hombre, aquí está, un hijo del hombre que está llegando a ser, ¿de acuerdo? Llegando a ser notorio, un hijo del hombre que está llegando a ser notorio, un hijo del hombre que está llegando a ser notorio, hasta que un grado, hasta que, ¿el grado cuál grado? ¿Qué palabra sigue? Miren nada más ustedes. ¿Qué palabra sigue después de la palabra hasta? Anciano, anciano de días. ¿Qué te imaginas con esto? Yo sé que está complicado para ser tan temprano y yo sé que está complicado como intentar entender esto porque es la naturaleza del Mesías. Yo sé que está complicado imaginarnos cómo funcionaría todo este sistema y entender en qué se estaba transfigurando el Mesías, en qué se estaba convirtiendo, qué aspecto estaba teniendo. Sí, pero lo que estoy notando en este versículo es que Daniel está explicando, fíjate nada más esto, que se estaba haciendo notoria, se estaba notando lo que dice aquí justo Daniel, dice, se estaba notando cómo estaba percibiéndose como anciano de días. Se estaba desarrollando, no estaba acercándose, pareciera. Exacto, mi querido Mike. Estaba sucediendo la idea de tú y yo somos uno. Y Daniel, mira, se me pone la piel chinita. Y Daniel lo estaba percibiendo. ¿Qué es el tú y yo somos uno? Es yo ante ellos soy humano, me parezco humano, parezco hijo de hombre, soy como nacido de hombres, pero en lo interno y la fuente de donde yo provengo es Abba. Y cuando dice, se le hicieron acercar, cuando dice que se acercaba, no se acercaba, se estaba revelando su naturaleza oficial, su naturaleza real. ¿Sí? Grado, ¿cuál grado? Anciano de días. Tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo que requieren los hombres para entenderlo así. Dice aquí, lo condujeron. Mira esta palabra que va a aparecer acá, antes cuando dice en su presencia, esta palabra su presencia, mira lo que tiene que ver con eternidad. Cuando dice su presencia, escucha esto que te voy a decir, no tenía que ver realmente con presencia, tiene que ver con eternidad. Aquí te lo voy a mostrar, mira, dice tiempos antiguos, desde antes, desde siempre hace referencia a eso, ¿sí? Cuando dice a su presencia hace referencia a tiempos antiguos. Y cuando dice lo condujeron, acá mira lo que dice en relación a esto. Se acerca o se ofrece, imagínate eso, consagrar, tiene que ver con santificar, tiene que ver con seleccionar. Yo les quiero dejar esta sugerencia acá y con eso vamos a cerrar hoy. Aquí aparece a la izquierda el resumen, que podría ser una mejor traducción. Dice, miraba yo en las visiones un espacio con ausencia de luz, un espacio donde no hay instrucción, no hay Torah, y en ese espacio donde no hay Torah, dice, con las nubes del cielo un hijo de hombre que llegaba a ser notorio igualmente como anciano de días. Escucha esto, un hijo de hombre que llegaba a ser notorio igualmente como anciano de días, que se halló presente en la eternidad consagrada.
Ahí están todas las palabras y sus definiciones bien armadas. Por eso es que si tú te fijas cómo describe en Apocalipsis esta forma de hablar del Mesías, es el Mesías. Y en Mateo es el Mesías. Pero en Daniel, el aspecto mismo es para el anciano de días. Y este anciano de días dice que es lo que se está revelando de Jesús. El Mesías se está revelando como el anciano de días. El Mesías está revelando su naturaleza. Y eso lo ve aquí. Cuando dice que se le acercó el anciano de días, no se le acercó de aproximarse, se le acercó de revelarse a los hombres. Estaba siendo notorio para los hombres. Esto lo vamos a comprender mucho mejor, pero van a necesitar ustedes tener voluntad para ponerse a estudiar, para empezar a buscar estas palabras, para ustedes empezar a investigar, para ustedes también estar indagando. Mira lo que dice el versículo número 14, pon atención por favor, fíjate nada más cómo concluye esto. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto hace referencia a quién? A este hijo de hombre que se acerca, se aproxima, no en espacio, sino realmente en grado de revelación al anciano de días. ¿Sí? Este es exactamente que menciona justamente en Apocalipsis, que también menciona que se le da dominio, poder, fuerza y gloria. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué vieron los apóstoles en la transfiguración? ¿En quién se estaba transfigurando el Mesías? ¿En qué aspecto se estaba convirtiendo? Dice que su rostro era como el sol, como justamente lo mencionó del anciano de días, que su vestidura brillaba, como justamente la del anciano de días. Entonces la pregunta es, ¿en quién se estaba convirtiendo el Mesías? ¿Qué aspecto estaba teniendo? ¿Qué estaban viendo los apóstoles? ¿Qué era lo que estaban percibiendo con respecto a todo esto? ¿Sí? Les quiero pedir por favor que hagamos una conclusión parcial con respecto a esto. Y me iba a esperar a decírsela la siguiente ocasión, pero quiero que tengan presente esta idea. Acuérdense, se trajo consigo a los más brutos. Trajo consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Estos tres eran los más atrabancados. Y estos tres vieron la gloria del Señor según Lucas 9. Dice que vieron la gloria del Señor y vieron también la gloria que acompañaba a Moisés y Elías. ¿Por qué me importa esto y por qué me he parado tanto en explicar esta parte? ¿Por qué me importa como aventar esta piedra en una idea, en un concepto que puede ser tan incluso controversial? La idea de la naturaleza del Mesías y qué relación tiene con el Padre. De verdad, congregaciones se dividen por causa de esto. Ministerios caen por causa de esto, ministerios se dividen y se separan por causa de esto. Pero te aseguro que el concepto de la revelación de la identidad del Mesías cada vez necesita ser más notorio. De eso trata el Apocalipsis. ¿Usted podría llegar a verlo? ¿O ustedes no quieren ver al Mesías? ¿Ustedes no quieren ver a Jesús? Todos queremos verlo. Y dice justamente aquí en Mateo capítulo 16, cierra diciendo, hasta que venga en su gloria con los ángeles, en su reino. ¿Y qué aspecto va a tener? Esa es la que me importa. ¿Qué aspecto va a tener cuando regrese en su gloria con sus ángeles en su reino? ¿Qué aspecto va a tener? ¿Qué aspecto va a tener el Mesías? Por supuesto, rostro como de fuego, vestidos blancos, cabello como blanca lana. Apocalipsis menciona eso, el cabello como la nieve. ¿Sí? ¿Quién tiene el cabello blanco como la nieve? El anciano de días. Por eso tiene aspecto de anciano de días. Y este es el aspecto que se le adjudica a Yeshua. ¿Ok? Cerramos con esto. Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12. No vamos a terminar hoy, ¿de acuerdo? Pero vamos a una conclusión parcial, porque quiero que te des cuenta a qué voy con todo esto, ¿sí? Mi intención no es llenarte de doctrina hoy, mi intención es que tú aprendas qué es lo que qué es lo que esperaba Jesús de Pedro, Jacobo y Juan, de pedirle que lo acompañara. Vean conmigo a Romanos capítulo 12.
Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que aparece cuando dice transformaos, ¿qué palabra crees que es? La misma palabra para transfiguración. ¿Qué palabra te había dicho yo? ¿Te acuerdas? G3339. Esta es una invitación plena para que me entiendas bien clarito. Y para que te dé así, como los apóstoles, perdón si no, pero así es mi idea, para que te ponga a temblar, al menos de emoción. Porque lo que te está diciendo aquí es, sino transfiguraos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí me vas siguiendo con lo que te digo? Él está esperando que la renovación de tu entendimiento se dé para que entonces tú estés de verdad viviendo en ese nivel, en esa altura, en esa intención, en esa potencia. ¿Cuál potencia, cuál altura, cuál intención? Ahora regresamos a Romanos 12, pero ven conmigo por favor para que te des cuenta cómo es que Él te ve. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Romanos 8, 29. A los que antes conoció, también predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Hablamos al principio de cuerpos glorificados. ¿Y qué te está diciendo acá? Que Él ya te llamó, pasado, te purificó, te justificó y también te glorificó. Y perdón, pero lo que del Mesías se veía era un cuerpo glorificado. La pregunta es, y aquí viene Romanos 12 otra vez, ¿será que tú podrías no conformarte a este siglo? ¿Será que tú puedas renovar tu entendimiento para que entonces vivas esta transformación en la que él está hablando en Romanos? El apóstol Pablo habla en Romanos. ¿Cómo? Ahí dice, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te quiero hacer una sugerencia. Te quiero invitar a que estés estudiando con nosotros el libro de Levítico. Está brutalmente aplastante. En este libro de Levítico vas a comprender a qué se refiere presentar a vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se va a explicar porque es muy básico, pero cuando tú entiendes esto, fíjate, cuando tú entiendes esto, te vas a dar cuenta a plenitud de que es presentar tu sacrificio, tu cuerpo como sacrificio, tus miembros como sacrificio. ¿Sabes una cosa? El altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales, ¿sabes cuándo se podía apagar? Nunca, jamás se apagaba. ¿Por qué me importa esto? Porque tu vida y mi vida necesita estar en constante sacrificio, vivo, santo, agradable, como culto racional. Viene Pesaj, viene Pascua, viene pan sin levadura, viene la levadura, ¿de acuerdo? Viene quitarlo. ¿Está bien? Esto es algo que necesitamos comprender. Este versículo lo vamos a ocupar nuevamente en la siguiente reunión que tengamos con la intención de pulirlo más. Pero date cuenta que la invitación de Pablo con respecto a la transfiguración también está para ti. La palabra en español está medio extraña y se deja solamente para el Mesías, pero es lo mismo, es la misma palabra. G3339. Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión del día de hoy.